¿Cómo estás? Bien, Desde California, allí. muy bien. ¿Eh? A De día, a Susana. la 1 de la tarde, pero medio oscuro. Zona En fría. California, vos estás cerca de todos los incendios ahí, de todo lo que está sucediendo. Sí, estoy como a 5 o 7, digamos, ¿No? 10 kilómetros, pero hay Zona fría. mucho humo en el aire. Mucho humo, ¿eh? ¿Sabés que hay un cuerpo de bomberos israelíes que están ahí? Sí, ¿Quién es? escuché por una Sí, bueno, amiga. poco que no se escuche. ¿Qué hace Citele? ¿Cómo va? ¿Qué hace Subito? Doctor Reches, qué gusto verlo. Itzik, maestro de los maestros. No, yo te digo, prepárate porque hoy a la noche Betmentap Navante. No empiecen con chistes yiddish que los demás no entendemos. Por favor, les pido. Esa es la intención. Ella sí, ella sí. Jorge, traducido, si entendés vos. No, es un código que tenemos con el doctor acá. Con el doctor Reches. Obvio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé Ah, si se acuerdan de mí. sí, Hola, Santi. Santi. Qué lindo ¿Cómo verte. están? bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Hola. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Jorge Juan está paseando, más tranquilo. Bueno, si les ¿Cómo parece, andan todos? ¿Todos bien? Todo bien, bien. bien, DT, ¿Qué? gran director técnico de fútbol. Jorge. Tiene que ver, sí, seguro, sí. Las mías, Bueno, en el yo mueblecito de les la propongo, si les parece, damos Muy bien, lugar muy bien. a la charla, nos silenciamos, escribimos las preguntas sobre lo que hable Edu, en el chat y luego conversamos un poco más. ¿Sí? ¿Les parece bien? perfecto. Muy bien. Entonces, ¿Silenciamos? sí, por favor. Bueno, entonces, agradecidos a todos porque en esta tarde, por lo menos en Argentina tan linda, cuesta este tipo de actividades, pero me parece que están buenísimas, valen la pena y agradecemos por supuesto muchísimo a IFTAC y a ISIC que nos den un rato de su tiempo para contarnos qué está pasando en Israel. A ver si podemos entender y podemos después charlar un rato. Les cuento que IFTAC es IFTAC Tregerman, que allí figura como Tzevet Tzevet, porque disimula su nombre de guerra debe ser, no lo sabemos. Es presidente y fundador del Instituto CEBET, presidente del directorio de los centros educativos Hayot Bejabar. Y bueno, Itzik es célebre, es necesario presentar a Itzik. Bueno, la vida lo ha llevado, no, dice que no, pero yo digo que sí. La vida lo ha llevado, lo pusimos nosotros en el camino, en Max Nordau, hasta que finalmente puede decir triunfé en la vida, y es director de MAASE, Centro de Información sobre la Realidad de la Vida en Sderot y la zona limítrofe con Franja de Gaza, nada menos. Supongo que eso es un poco menos peligroso que Max Nordau, por eso terminó así, pero ya nos lo contará ahora. Así que, adelante, los escuchamos. Profe, No, en la División empiece usted. Internacional del Trabajo. Usted es más joven que yo, profe. Adelante. No, pero usted es doctor, usted es oficial del Ejército de Israel. Yo llegué solamente a sargento primero, no sé cómo, pero llegué a sargento primero. Ya es mucho. Queridos compañeros, un saludo. Estamos así en los vestíbulos de Rosh Hashanah, de un año nuevo. Nosotros tenemos el privilegio, los judíos festejamos 2 veces. Siempre a nosotros nos gusta 2 por 1. Y estamos ahora en los umbrales de un año nuevo. Y me resulta sumamente placentero estar con la gente de La Plata por varios motivos. Pedro Elbaum ahí, histórico.
por varios motivos. En primer lugar, mi familia tiene mucho que ver con La Plata. Ahí está mi primo Julio Tregerman, los padres de él, Raúl y Eugenia, mi tío Gustavo y Sara, mis abuelos, todo el mundo eran de La Plata. Y tenemos, en Israel tenemos mucha gente, muchos olim de La Plata que llegan, que vienen a entregar, vienen a aportar, gente que con muy buena disposición, con un hebreo impecable, que vienen a trabajar y a estar en nuestras cosas. Aquí tenemos de la familia Tregerman, somos unos 150 y muchos de mis primos son todos de La Plata, todos hablan de La Plata, cuentan esas historias internas de La Plata que uno no entiende nada y todo bien. Y me parece muy meritorio el hecho de que haya comunidades que tratan a su forma, a su manera, sin emitir juicio de valor, tratan de mantener la llama del judaísmo. Una cosa que nosotros estamos ocupados en eso hace unos 3000 años y que continuamente se va renovando y se va haciendo, etc. Miren, uno de mis hijos vive en Tel Aviv, vive en la esquina, en la propia esquina de la calle Zangwill, que era un escritor, un médico, un escritor inglés sionista, y el Boulevard Max Nordau. Cuando yo voy a buscarlo a mi nieto, comemos falafel ahí en la esquina siempre, en Ben Yehuda y Max Nordau. A propósito de eso, Max Nordau también era un personaje interesante que se lo traía. Él originariamente se llamaba Simge, ¿no es cierto? Y se estudió medicina. Él nació en Pest, en Hungría, Budapest, ¿no es cierto? En la parte de Pest, de Hungría. Y yo estoy citando todo de memoria, así que por ahí hay alguna cosa que no sea exacta. Y estudió en Alemania y dejó, a los 15 años ya dejó los estudios judaicos, a pesar de que su padre era un rabino. Dejó los estudios judaicos y el idioma en el cual se sentía cómoda era el alemán. Y era un judío totalmente asimilado por esas cosas de la vida, trabajaba como periodista, etc. Y estaba en París. En París resulta que se da el caso Dreyfus, el caso del oficial ese judío, ¿no es cierto?, que fue acusado y que fue degradado y que su sable fue roto y que al final, en fin, después y ahí Émile Zola, que escribió el famoso J'accuse, ¿no es cierto?, Yo acuso. Y ahí se dio cuenta que el tema del judaísmo no era una cosa puntual, no era algo que él podía elegir. Sartre, otro francés célebre, dice que el judío se reconoce en los ojos del antisemita. Yo puedo decir que soy cualquier cosa, soy chino, soy correntino, soy lo que quiera, pero viene el antisemita y te dice, joven, usted se llama Tregerman, lo conozco, usted es judío. Ahí Max Nordau, que ahora está siendo relativamente célebre en Israel porque hay un programa satírico que se llama Ayudim, los judíos, y cuentan la relación que tenía él con Herzl, ¿no es cierto? Que Herzl era el visionario, el hombre, el profeta, y Max Nordau era el que le organizaba las cosas. Él inventó la expresión el judaísmo de los músculos. Es decir, que no hay que estar sentado en la escuela alágica, o no hay que estar únicamente, sino ser también deportista, defenderse, etc. Y ese es Max Nordau. Max Nordau, como muchos, es algo que yo cuando escribía en El Mundo Israelita, lo denominaba los dirigentes carteles, que son los dirigentes que te marcan el camino, pero que no lo siguen. Él era un apasionado sionista, obviamente no podía vivir en Israel, Herzl no podía vivir en Israel, Weizmann, el primer presidente, le resultaba difícil vivir en Israel, porque era una época
que era muy difícil la vivencia aquí en el Estado de Israel. Herzl, a propósito de Max Nordau, que además si usted le preguntan a mi nieto quién fue Max Nordau, le va a decir que es una calle, ¿no es cierto? Ellos no saben muy bien. Herzl fue un gran visionario. Él escribió libros, teatro, dramaturgo, periodista, etc. Un visionario, escribió ciencia ficción, pero tuvo un error. Él decía que nosotros tenemos que tomar a un pueblo que no tiene territorio y llevarlo a un territorio que no tiene pueblo. No fue así, no es así. Cuando llegaron los judíos en Israel, en la tierra de Israel, había árabes, había gente que vivía aquí, ¿no es cierto? Cuando Naomi Shemer escribe Jerusalén Shel Zahav, ¿no es cierto? Jerusalén de oro, decía la plaza central está vacía. No está vacía, había árabes. De modo que ese es el conflicto. Y ahora el profe Itzik nos va a explicar el festival que tenemos nosotros con los árabes, que ahora vamos a entablar relaciones con los Emiratos y con Bahrein, etc. Pero con los vecinos con los que viven con nosotros, que están a 10 metros de donde vive el profe, con ellos todavía no tenemos relación. Por muchos motivos. Por muchos motivos. Opa, Silvia. Nosotros somos mayoría, los Tregerman acá somos mayoría, tengan cuidado. Por dos motivos. Uno, porque en Israel tenemos también grupos de características militantes, mesiánicos, que tienen la dificultad de entablar la relación y de hacer concesiones con los árabes. Y los árabes tienen la graciosa peculiaridad de no perder ninguna oportunidad de perder oportunidades. Es decir, cada vez que uno trata de hacer una concesión, trata de hacer una forma de entendimiento, todo eso cae en bolsa rota y no tenemos ninguna posibilidad de entablar diálogo verdadero para hacer concesiones con los árabes palestinos. Ahora tenemos Bahrein. Bahrein es, como dije, a nosotros nos gusta siempre en ocasiones hacer 2 por 1, ya que vamos a hacer relaciones diplomáticas con los Emiratos, también lo vamos a hacer con Bahrein. Bahrein, esos son países artificiales. Bahrein es un país que tiene 765 kilómetros de perímetro. Es un país, es una islita, ¿no es cierto? 1,5 millones de habitantes, la mitad son ciudadanos y la mitad son empleados extranjeros que vienen a trabajar. Lo mismo sucede en los Emiratos. En los Emiratos hay entre 9 y 10 millones de habitantes, 1,5 millones de ciudadanos y el resto obreros y gente de negocios que vienen de otros países. Por eso le digo que en Israel relativamente es fácil mantener el judaísmo, porque estamos todos aquí, somos mayoría, estamos creando un nuevo idioma, estamos recreando el idioma milenario, el hebreo, que es una cosa que yo hace 1000 años que estoy en Israel, pero siempre me asombra el hecho que usted entra a una verdulería y pide 1 kilo de pepinos y lo dice en hebreo. Y yo te amo, Shulamit, y lo dice en hebreo. Vienen los catalanes, vienen los escoceses, vienen los irlandeses, vienen los vascos, a ver cómo se hace para recrear un idioma que no existía, que únicamente estaba usado en las plegarias. ¿Cómo se hace para crear una economía de estas características? ¿Cómo se hace para mantener un Estado que ustedes saben que Moisés anduvo 40 años en el desierto hasta que encontró el único lugar en el Medio Oriente que no tiene petróleo? Le llevó su tiempo, pero al final lo encontró. De modo que, ¿cómo se hace para crear una economía en un lugar que no tiene ningún tipo de recursos naturales? Y ahora estamos con el asunto de la pandemia, que es un tema planetario, que todo el mundo, ¿no es cierto?, que nos tiene ocupados a todo el mundo.
Y resulta que si usted se fija realmente en las estadísticas, ¿no es cierto? La gente, porque yo para mis pecados estudié también estadísticas en la universidad. Y el único número que es realmente fáctico, que no se puede discutir, es el de los muertos. Todo lo demás, un enfermo que es medianamente grave o grave o no sé qué, son temas de definiciones y son temas de opinión. Pero los muertos, eso sí, son muertos. El promedio de edad de los muertos es de 80 años y el promedio de edad de la mayoría de los muertos antes de la pandemia es de 81 años. Y eso tomando en cuenta a los beduinos, a los árabes, etcétera. Porque si usted toma únicamente a la población judía, nosotros tenemos 1.100.000 árabes. Tenemos unos 700, 800.000 judíos ultraortodoxos que vamos a hablar más tarde si tenemos tiempo de eso. Pero la media de la edad de la gente que fallece en Israel es de 81, 82 años. Las mujeres israelíes judías baten todos los récords en el mundo. Que eso habla de la excelencia del sistema médico sanitario en Israel. ¿No es cierto? Que hay gran longevidad, hay mucha esperanza de vida. El hombre judío es el segundo en el mundo desde el punto de vista de esperanza de vida. 80, 81 años. El primero es el japonés. Claro, con los japoneses es muy fácil vivir mucho tiempo. Él vuelve a la casa y tiene una geisha que lo está esperando. Sí, señor, no, señor, le preparo la comida, está caliente suficiente, quiere que la enfríe, le gusta así, quiere más sal, etc. La geisha. Yo quiero verte con una mujer judía, a ver cómo podés vivir 81, 82 años. ¿Por qué no trajiste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no volviste? ¿A qué hora es? ¿Cómo te paga? No es una cosa. Y eso habla de la excelencia del sistema israelí. Estos dos países con los cuales vamos a entablar en esta semana relaciones, ¿qué quieren de nosotros? Quieren la tecnología, quieren la excelencia médica, quieren saber cómo se puede desarrollar agricultura en un clima desértico, quieren saber cómo se puede educar a las generaciones de forma tal que se prolongue y se desarrolle la generación para que haya un grupo de tecnología de punta que pueda hacer competencia con todo el mundo. Porque fíjense ustedes que en Israel tenemos representación de desarrollo y pensamiento de todas las empresas de alta tecnología, de todas, no de la mayoría, de todas las empresas, IBM, y Intel, y Pfizer, y Samsung, y Motorola, todas las empresas más importantes del mundo de alta tecnología tienen aquí el desarrollo. La producción en otros lugares, pero la gente que piensa, que desarrolla, que piensa en el futuro, es en el Estado de Israel. Bueno, eso es abuelo de pájaro y yo seguramente voy a tener algo más que agregar. Le quiero ceder, con permiso Gustavo, le quiero ceder la palabra al profe Itzik, que realmente se encuentra como en casa. Él conoce a todo el mundo, acá todo el mundo lo conoce. Es un hombre de la casa. Adelante. Gracias, doctor. Nosotros en la división de las tareas, a mí me toca ser el aguafiestas. Entonces voy a empezar diciendo Oibal si soy git, farbus si soy schlecht. Que traducido es si todo está tan bien, porque todo está tan mal. Sí, yo quiero decirle a nuestra audiencia que el profesor Itzik habla 5 idiomas, todos en yiddish. Así que usted le saca el yiddish, se queda mudo. Profe. Sí. Miren, vamos a tratar de entender un poquitito qué está pasando. Primero, un poco con el festival de los países árabes que vamos a firmar. Primero hay una ola vendida por el gobierno, obviamente, que vamos a firmar acuerdos de paz. Vamos a firmar acuerdos de paz con los Emiratos Árabes y vamos a firmar acuerdos de paz con Bahrein
que es por primera vez en toda la historia de Israel, vamos a firmar paz por paz. Mentira. ¿Por qué? Un acuerdo de paz se firma con quien vos estuviste en guerra, con quien vos le mataste soldados, con quien él te mató soldados, con quien vos le bombardeaste ciudades y ellos te bombardearon ciudades. Nosotros, Israel no tiene límite con los Emiratos y menos con Bahrein, porque nunca estuvimos en guerra. Lo que vamos a hacer es firmar un acuerdo de normalización de relaciones, que empezaron en el año 1994, después de la firma de los acuerdos de Oslo. Había relaciones a sotoboche, fueron aumentando. Este acuerdo, yo no me acuerdo en qué importante día, creo que en Haaretz, no me acuerdo de quién leí un artículo, que en el fondo este es un acuerdo entre empresarios, ¿sí? Donald Trump, el rey de los Emiratos, el rey de Israel, Netanyahu, Bahrein, ya que estamos y ya que vamos a hacer 2 por 1, como explicaba Iftach, vamos a firmar también. Ahora, ¿por qué firma Bahrein? Los Emiratos es un tema, después Iftach les va a contar, pero Bahrein es un tema interesante, más allá que es una islita. Bahrein, 2/3 de su población son chiitas, pero la familia real de todos esos países son de la Mishpuche, parece la familia Tregerman, son todos primos ahí. Son todos primos uno del otro, un rey es primo de otro rey. Y no sé si no se llama Abdul, no sé cuánto Tregerman, pero ya nos vamos a enterar. En Bahrein es el puerto madre de la 7ª flota americana. De la 5ª. La 5ª, no la 7ª. La 7ª está en casa. Sí, la 5ª, la 6ª. En mi época había 5ª y 6ª, hoy ya no hay más. Hay bases inglesas. Los ingleses tienen una base, los franceses tienen una base. Y Bahrein fundamentalmente depende de Arabia Saudita. La importancia de que Bahrein se agregue tiene que ver con que probablemente están preparando el terreno para que también Arabia Saudita se pliegue. Pero esto también, el famoso tema que todos conocemos de pan y circo, hubo un escandalete que nuestro primer ministro iba a viajar a Estados Unidos en un jet privado con su señora esposa, sus 2 hijos y no sé cuánta gente. Sigo sin entender para qué tiene que viajar a Estados Unidos acompañado de su mujer y de sus 2 hijos. A un acto en el que de los Emiratos va a firmar el canciller. Pero Netanyahu no se va a perder la foto con Trump. Y después la gente está enojada, una parte de la gente está enojada por lo político. O sea, acá hay un enfrentamiento tripartito entre la política, la medicina y la economía. Con lo político hay gente que dice, se enfrentan 2 escuelas, una que dice, señores, Netanyahu ganó las elecciones, déjenlo gobernar, Vox Populi, Vox Dei. Lo cual no es cierto, él no ganó las elecciones, pero en Israel al ser un régimen parlamentario, gobierna quien logra formar coalición y en eso vive y hace varios años que consigue formar coalición, aunque no fue el Likud el partido que mayores escaños consiguió para las elecciones. Y hay otra concepción que dice, una persona que tiene tres causas judiciales, una por soborno, una por fraude y una por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no puede ser primer ministro de Israel. Independientemente que la Corte haya dicho que sí puede o que no puede, no es un tema legal, es un tema ético, es un tema moral, que un primer ministro de Israel no puede ser una persona que está acusada y que hace todo lo posible para evitar el juicio. Él y sus partidarios atacan el sistema de justicia y atacan a la policía y atacan al fiscal general de la nación y hace todo lo posible, usando un término en argentino, ya encontraron todas las chicanas posibles, finalmente la Corte se cansó, puso una fecha
y va a haber un juicio. Hoy hubo una manifestación por 12ª semana en Jerusalén, donde después de mucho tiempo también se plegaron los independientes, por los trabajadores independientes, autónomos, porque ahora estamos hablando que parece que vamos a otro confinamiento entre Rosh Hashanah y Sukkot, y la gente sí quiere, no quiere, la gente está de acuerdo, entre los ministros se pelean, quien tiene algún tipo de poder en el gobierno consigue que no cierren una ciudad, que sí cierren una ciudad. En resumen, estamos en lo que en francés se llama un balagán total. Sí va a haber clases, no va a haber clases. Ahora, hoy hubo también casi 15.000 personas y más de 300 puentes y cruces de caminos, hubo gente manifestando. Ahora, todo esto no tiene nada que ver a la hora de votar. Todas las encuestas electorales dan que los votos que pierde el Likud, las bancas que pierde el Likud, no van a parar a la oposición de centro o de centro izquierda, van a parar hacia más a la derecha. O sea que en el fondo, cuando en un sistema parlamentario decide el bloque, la derecha sigue teniendo mayoría para formar gobierno. Y por otro lado, en la izquierda, que eso lo sabe explicar muy bien el doctor Tregerman, no solo en la izquierda, en general en la oposición no hay ninguna persona, ninguna personalidad, nadie que uno diga, bueno, esta persona, este político puede aglutinar a la gente. Ayer hubo una manifestación de más de 4.000 personas en Jerusalén también, frente a la casa del primer ministro, llamada por figuras prominentes de la literatura, de la economía, de altos oficiales del ejército, para defender la democracia. Hay una sensación rara que el ciudadano común dice, si el primer ministro, el día que se presenta en víctima y dice que la justicia lo persigue, y el fiscal lo persigue, y la policía le crea cargos, y la prensa está confabulada contra él, y todo es para voltearlo a él. Si el primer ministro desconfía de la justicia, ¿qué le queda al ciudadano común? Digamos así en grandes rasgos, como para empezar, esto es lo que está pasando. Yo, con permiso, presidente, yo quiero dar desde mi óptica otro dato. Fíjense, Israel es un país que recibió, hay una sola familia, la familia Zeitún, de un poblado que es ahora medio druso, medio árabe, que se quedaron toda la historia del pueblo judío que quedó en Israel. Todos los demás llegamos en distintos aluviones inmigratorios. Llegamos de 103 países. Se hablan 72 idiomas. Y ustedes saben cómo es la característica del pueblo judío, ¿no es cierto? Llega Robinson Crusoe, se perdió, se hundió su barco, Robinson Crusoe judío, y se queda solo en una isla desierta, solo, 20 años. A los 20 años viene un buque a rescatarlo. Y entonces él le muestra todo lo que estuvo haciendo durante 20 años. Dice, mira, acá yo crío algunas aves, aquí me gusta un poquito de maíz para poder comer. Acá hice una sinagoga, usted sabe, yo soy judío, hice una sinagoga. Acá yo me hice una pequeña piscina, aquí yo creo un poco de trigo, acá me hice una sinagoga, usted sabe, yo soy judío, hice una sinagoga acá. Entonces el capitán le dice, dígame señor, ¿usted estaba solo en la isla? Sí, solo, totalmente solo. ¿Y para qué hizo 2 sinagogas? Esa sinagoga yo no la piso. Así somos los judíos. Hay 2 judíos, 3 opiniones. Así somos. Y es una población confrontativa. Es algo que siempre estamos nosotros, ¿de qué se trata que me opongo? De modo que lo que plantea el profesor Itzik es totalmente cierto, pero es una forma de ser que tiene el pueblo judío. Nosotros somos los que inventamos la disconformidad en el mundo. Nosotros, cuando estaba Moisés
subiendo al monte de Sinaí, ¿no es cierto?, trayendo las tablas de la ley, el basamento ético, moral, legal de todo Occidente. Abajo estaban los judíos que ya no tenían tiempo haciendo su festichola y creando el becerro de oro. No tenemos tiempo, somos así, y ese es el pueblo judío, entre lo supremo, entre lo sublime y lo material, y todo confrontativo, todos los gritos y todo con pelea, etc. Así somos. Ustedes saben, seguramente, no conozco vuestra comunidad, pero también seguramente ahí hay varias opiniones, varias corrientes, en fin, de alguna forma. A veces se vive en buena amistad, en buena vecindad, la mayoría de las veces no, etc. Quiere decir que ahora nosotros nos encontramos en una etapa bisagra, en un momento en que se van a definir cosas. Yo no soy de los que creen que después, cuando solucionemos con la ayuda del Supremo, solucionemos el tema de la epidemia, todo va a volver a su cauce. No creo. La gente no va a trabajar como se trabajaba antes, las propiedades no van a valer lo que valían antes, la situación no va a ser la que era entonces. No va a ser. Pero hay cosas que esta pandemia nos pone en evidencia. El tema, fíjense ustedes, los lugares donde acusan más casos de infección de la epidemia son no la mayoría, sino en su totalidad son poblaciones árabes y una minoría de este tipo de las poblaciones ultrarreligiosas, que tienen dificultades con aceptar la estructura estadual del Estado judío. Los árabes, que en su mayoría tratan de asimilarse y tratan de trabajar, y el 20% de los estudiantes en el Technion, que es el Politécnico, que es uno de Haifa, que es uno de los mejores del mundo, son árabes. Más del 30% de los trabajadores en la sanidad, médicos, enfermeras, etcétera, son árabes. Más del 50% de los farmacéuticos son árabes. Mi dentista es árabe. Estás integrado, pero existe la característica cultural que viene de antaño y que es muy difícil adecuarse. Por eso son más susceptibles a la epidemia. Lo mismo sucede con los ultrarreligiosos. Quiere decir y el drama nuestro, un segundito más quiero traer un tema. El drama nuestro, desde mi óptica, ¿no? desde mis zapatos, hay gente que opina otras cosas. El drama nuestro es que la izquierda israelí no ofrece alternativa. No hay una alternativa de izquierda. No hay un líder de la estatura de Netanyahu, que es un hombre de estatura universal, inteligentísimo, astuto, político, un zorro político que no tiene parangón. No hay nadie que le pueda hacer pata ancha, no hay nadie que pueda enfrentarse en la discusión ni en la compulsa electoral con Netanyahu. Eso es un verdadero drama, eso es un tema. Ahora, cuando nosotros hablamos de la izquierda israelí en realidad no existe. La verdadera denominación se debiera decir entre halcones y palomas. Quiere decir que los halcones dicen, esto es todo nuestro, y las palomas dicen, se debe entablar un diálogo, se deben hacer concesiones, se debe crear una relación de buena vecindad con los palestinos que están entre nosotros. Pero ambos, en su mayoría, ¿no? Siempre hay algún michigene, pero en su mayoría la gente cree en la economía de mercado, en la competencia libre, en la economía liberal. No existe realmente un sistema
un sistema de una propuesta de izquierda clásica como la conocimos nosotros de Latinoamérica y de otros países del mundo. No existe una propuesta de solidaridad social, no existe una propuesta de una economía programada, no existe. La economía liberal lo es todo y las discusiones sobre cómo van a ser las fronteras, van a ser. Y eso se ha postergado ahora porque, como bien dice el profe, estamos ahora en un festival, ¿no es cierto? En un festival con estos emiratos, con estos países artificiales, pero que tienen su valor, porque fíjense que los emiratos tienen reservas en dólares mayores que Arabia Saudita. Hay que tener, para tener mayor reserva en dólares de Arabia Saudita, que es un país petrolero, el mayor del mundo, la mayor reserva de petróleo del mundo, hay que tener. De modo que ahora estamos en ese festival. Y Israel es un país que se caracteriza porque tener siempre entre festival y escándalo, entre el escándalo y el festival, siempre o escándalo festival. Así estamos siempre nosotros en esa puja, en esa dinámica de dos factores. Yo veo que hay algunas preguntas, Presi. Hay algunas preguntas, si me permiten, yo las voy a ir desplegando y al mismo tiempo invito a que vayan anotando en el chat las preguntas o los temas. Hay una que es la primera que puso Susana, hizo una referencia a la plaza central está vacía. Pregunta, ¿es esto lo que representa la forma en que los israelíes ven a los palestinos? Y me gustaría que tomen este tema, que es un tema tan caro a nosotros, visto desde acá. Tuvimos, les comento a todos, un par de reuniones antes sobre el tema general Medio Oriente, con especial énfasis en el enfoque del problema de los pueblos palestinos y de cómo es desde su perspectiva, cómo viven la situación que ustedes describen tan bien en Israel. Así que les pido que a partir de la pregunta de Susana, un poco nos cuenten desde su mirada cómo viven el pueblo palestino esta situación. Dale, profe. A ver, yo les puedo contar cómo la vivo yo, que los tengo a menos de 1 kilómetro de distancia. El tema palestino es un tema complejo, porque primero, a ver, yo creo que a esta altura del partido hay todavía quienes sostienen que los palestinos no existen, que no. Ya está, no, esa es una discusión que está perimida. El tema es cómo solucionamos el asunto con los cuales vamos a tener que convivir. No, estamos conviviendo. ¿Cuál es la perspectiva para el futuro, los próximos 10 años, 20 años? ¿Qué va a pasar con Israel? Miren, dos cosas. Cuando terminó la guerra de los 6 días, todo el mapa político israelí, de punta a punta, había un clima de euforia total con los territorios y que recuperamos Jerusalén y Judea y Samaria y Sinai. Y cuentan que Dayan llevó al entonces primer ministro a recorrer, a ver el botín de guerra. Cuando bajan del helicóptero, ve que nuestro primer ministro, que tenía un viejito, que tenía una pinta de abuelito bueno, no estaba demasiado entusiasmado. Entonces le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿No estás contento? Y él Levi Eshkol. Le dice, tenía ese tipo de salidas, lo mira y le dice en Yiddish, Ajizurn dikalis Shein. O sea que la novia tiene un solo problema, un solo defecto, es demasiado linda. Rápidamente se dio cuenta en el broj que se estaban metiendo. Abba Eban dijo que en algún momento Israel va a tener que decidir
Evan, uno de los políticos más inteligentes que tuvo Israel, no llegó a ser primer ministro porque era demasiado inteligente. Esa es una opinión personal. Y aparte era sudafricano y hablaba también híbrido e inglés, nadie lo que hablaba a ese nivel. Hablaba español perfecto y otros idiomas, no como yo que los hablo todos en iris, él los hablaba en serio. Él dijo así, miren, Israel en algún momento va a tener que decidir qué hacemos con los territorios, porque Israel nace para ser un Estado mayoritariamente judío y democrático. Si vamos a seguir manteniendo los territorios y no les vamos a dar igualdad de derechos no nos vamos a hacer ciudadanos del Estado de Israel, vamos a seguir siendo un Estado mayoritariamente judío, pero no vamos a ser democráticos. Si optamos por la segunda opción de ser democráticos, con la proyección de crecimiento de los árabes y les vamos a dar igualdad de derechos, vamos a ser democráticos, pero ya no vamos a ser un Estado mayoritariamente judío. Pero también es cierto que, como bien dijo Iftach, a ver, cuando vos vas a una negociación, nunca vas a conseguir el 100% de lo que querés. Creo que cuando estuvieron negociando con Barak y Clinton y Arafat, ya lo que Israel le ofrecía no lo van a volver a conseguir nunca, y Arafat dijo que no. Yo creo que y estos acuerdos de paz, estos acuerdos de normalizaciones, más los demás países que van a firmar, se habla de Omán, se habla de Sudán, todos pagan un impuesto, es decir que esto es bueno para los palestinos, que va a llevar adelante el tema, la normalización. Esto puede pasar dos cosas, ya se cae la narrativa palestina que es todo o nada, y van a tener que negociar, y aparte hay una interna entre el Hamas y el Fatah, que la gente está cansada de su conducción, también hablo de los palestinos. Saben que son corruptos, que todos se afanaron todo, estoy hablando de los palestinos, que se afanaron todo, se afanan todo. La gente en Gaza está, escúchame, yo los tengo enfrente. ¿Qué es el Hamas? El Hamas es una organización terrorista, llamémoslo con el verdadero nombre, es una organización terrorista. Usan a sus habitantes como escudo. Ahora estuvimos 2 semanas, hace un par de semanas atrás, tiraban globos incendiarios. ¿Dónde caían los globos incendiarios? Los globos incendiarios incendiaban los campos de los kibutzim que están en la frontera. ¿Y quién más que los kibutzim está a favor de que haya un arreglo, que los palestinos puedan volver a trabajar en Israel? Entonces, digamos, la concepción del Hamas es cuanto peor estamos, mejor. Pero en algún momento van a tener que entender que hay, otra vez como todo, hay dos concepciones. Una que se les está cerrando la ventana, como se dice, de las oportunidades, y otra leía hoy que toda esta postura, que la mayoría de los países árabes moderados los está dejando de lado, lo único que va a hacer es empujar a las masas palestinas en manos del Hamas, que a su vez va a caer en los brazos abiertos de Irán. Y una última observación. Todos estos acuerdos que se firman y se van a firmar tienen más que ver con el famoso dicho que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. No es tanto por amor a Israel que firman, sino por odio a Irán. Los países que están firmando son los países sunitas moderados. Y hay una disputa en el Medio Oriente entre Arabia Saudita, que representa a los moderados, Irán, que son chiitas, no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, y Turquía. O sea, ese es el vértice. Y en el medio están los palestinos, que son el jamón del sándwich. Por ahora no tienen nada, y si van a seguir con esa postura de que todo el territorio de ellos, van a seguir como están, sin nada. El tema es qué va a pasar de acá a 5 o 10 años, porque confirmar los acuerdos con Arabia, con los Emiratos y con Bahrein, no solucionamos el tema de los que yo tengo acá a menos de 1 kilómetro de mi casa,
que van a seguir estando ahí. No Está. sé, doctor, si quiere agregar algo. A ver, No, con permiso del presidente. tengo una pregunta que viene con el tema, porque por ahí tomás desde ahí, Iftach, pregunta Jorge, después retomamos sobre la actualidad propiamente israelí, pero sobre este tema en particular, ¿cuál es el grado de diferenciación entre los árabes israelíes y los palestinos? ¿Hasta qué punto los árabes israelíes están integrados culturalmente al siglo XXI? Ujú. Si quieren, desde ahí retomen para un poco Sí. este tema. Los árabes israelíes, digamos, desde el punto de nivel de vida, que es una cosa mensurable, se puede medir el nivel de vida, cómo son las viviendas, cómo son los salarios, cómo es la educación, cómo es la sanidad, ese es el nivel de vida. Exceptuando los países petroleros, que no hay comparación con ellos, el nivel de vida de los árabes israelíes es el más alto de todos los árabes del mundo. Es el más alto de todos los árabes del mundo. Ahora, fíjense ustedes, nosotros decimos estamos en la era moderna, estamos en la era moderna. Eso es sumamente relativo porque fíjense que estamos, hay tres cosas que es desde el amanecer de los tiempos, tres elementos desde el amanecer de los tiempos que también nos caracteriza a nosotros. Las guerras por la religión, que especialmente están encabezados por los musulmanes, que ellos dicen a sangre y fuego. Las epidemias que ahora la estamos viviendo. Las epidemias es algo que han estado siempre, por lo general nosotros los judíos teníamos la culpa, pero siempre han estado. Ahora me enteré que en el sur de Argentina ya hay volantes y flyers y afiches que dicen que los judíos son los que tienen la culpa de esta pandemia. Y la emigración de los pueblos. Los pueblos, hay millones y millones de gente, muchos de ellos de países africanos, de países musulmanes, que emigran. ¿A dónde emigran? No emigran a Egipto, no emigran a Jordania, emigran a Europa, porque quieren buscar una vida mejor. Nosotros también tenemos unos 30.000 emigrantes de trabajo. Los árabes israelíes viven un drama que es su país está en guerra con su pueblo. El país, el Estado de Israel, donde ellos viven, donde ellos se mantienen, donde ellos trabajan, donde tienen todos los derechos y un poco menos de obligaciones, está en guerra de conciencia, de mentalidad, con su pueblo, con el pueblo que está ahí enfrente. Y eso es un verdadero drama. Pero los árabes israelíes, la dirigencia es una dirigencia militante, gritona, confrontada, que se confronta con todos los elementos del Estado. Pero y sus representantes en la Knesset, en el Parlamento, son la tercera fuerza política. Tienen 15 bancas, de 120 bancas, ellos tienen 15 bancas. Pero son una mezcla de Mimi y de cómo es una mezcla rara de Musetta y Mimi. De Musetta y Mimi, es una mezcla rara de Musetta y Mimi. Mi asesor sobre el tema de tango es el profesor Itzik. De Musetta y Mimi, donde están comunistas y ultra musulmanes en la misma lista. Y entonces esa es la situación en la cual ellos se encuentran, que por una parte la gente, el hombre de la calle, el hombre de a pie, quiere trabajar, quiere ampliar su casa, quiere mantenerse en una situación mejor, etc. Y por otra parte, la dirigencia es una dirigencia más militante, más gritona, más confrontada, etc. Pero desde el punto de vista de nivel de vida, son los árabes, no hablo de los países petroleros, los más altos, de la más alta edad.
Y pasa una cosa interesante. Yo estoy viendo con mucha envidia al señor Jorge Podharny. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se llama el apellido? Podharny. Lo veo con mucha envidia que está tomando mate. Les quiero decir que yo estoy medio desesperado porque ya hace 2 días que se me acabó la yerba mate y no hay yerba mate en ninguna parte, en todos los lugares donde siempre habitualmente yo voy a comprar, no hay, puede ser porque no hay exportación, etc. Buscá en Farsaba. Y tengo, también allá, ya agoté todos mis recursos, todas mis relaciones, pero tengo varios amigos árabes, ¿no es cierto? Uno se llama Salah y es vicedirector de una escuela, ahora lo van a poner de director en una escuela, y lo llamo a él, porque usted va a las aldeas drusas, a las aldeas árabes, y ve a la gente ahí tomando mate, ellos toman mate. El país de Argentina, yo saco a Uruguay, Paraguay, Brasil, etcétera, fuera de América Latina, el país que más importa yerba mate es Siria. Y el segundo es Israel. Nosotros tomamos mate. Aquí se toma mate cocido, se toma mate, en fin. Y yo estoy desesperado. Y él es el que me consigue el mate. Así que a propósito de eso, las relaciones son muy amistosas. Usted ve, los sábados hay millones de automóviles. Yo no sé cómo dicen que en Israel hay 9 millones de habitantes. No sé. Hay 9 millones de taxis, yo creo. Usted ve los sábados, hay millones de gente que van a los pueblos árabes porque ahí se puede conseguir un poco más barato, que van a los poblados árabes, que hay un comercio efervescente, dinámico, que todo el tiempo está funcionando. Claro es que esto no se va, la solución de fondo, de raíz, no va a ser hasta que no reconozcamos 2 cosas. Uno, es el drama que le ocasionamos a los árabes en el 48. No hay vuelta a dar. No hay vuelta a dar. Parte por culpa de ellos, parte por culpa nuestra. No busquemos a los culpables ahora. Ocasionamos un drama de gente que se tuvo que ir, que dejaron sus casas y que todavía conservan la llave del lugar donde vivían. Y eso es, tenemos que reconocer que le ocasionamos parte involuntariamente, parte voluntariamente, ocasionamos un drama a los pobladores árabes. Número 2, hay que encontrar una solución que les permita la autonomía política, cultural, que les permita la posibilidad de desarrollar su propio Estado. Yo tengo la sospecha, no lo puedo demostrar, Yo tengo la sospecha que hay una sociedad non santa entre los mesiánicos israelíes y los mesiánicos y los ultra árabes, que ellos, esta situación de agua de borrascas, de esta situación indefinida, les permite mantener su relación todavía con ellos, porque mientras Gaza y los vecinos del profe están ahí inundados en la inmundicia, en el agua servida que corre por las calles, que no tienen educación, que no tienen trabajo, que tienen más del 60% de desocupación, los dirigentes viven como reyes. De modo que aquí hay, en mi opinión, no lo puedo demostrar, hay una forma de connivencia entre los ultra israelíes y los ultra árabes. Yo, si me permitís, quiero agregar un dato interesante. Decía Iftach que las 2 poblaciones donde mayor cantidad de contagios hay es las comunidades ultraortodoxas y los poblados árabes. Ahora, fíjense qué interesante cuando empezaron a hablar del cierre y empezaron a hablar que el ejército y la policía, los intendentes de las ciudades ultraortodoxas se declararon en rebeldía y automáticamente sus representantes en el Parlamento le hicieron saber a Netanyahu que le van a quitar el apoyo. Si le quitan el apoyo a Netanyahu, deja de ser primer ministro y va a tener que ir a juicio. E inmediatamente empezó a dar marcha atrás.
y justamente fueron los jefes de las comunas árabes y de los poblados árabes, los intendentes, que pedían por favor que la policía, que el ejército implemente las normas de cuidado por el tema del corona. Casamientos de 2000 personas, como vos invitás a tu casa a 10, 20 amigos, ahí hay casamientos de 2000, 3000 personas. Los directores de escuela, que en la sociedad árabe, el director de escuela, como en alguna época fue en el judaísmo, es un personaje central, piden por favor, que la gente no se cuida, pero no se cuida porque tiene que ver con un tema que desconfiaban del gobierno, que a ellos no les va a llegar, igual que la ortodoxia. Pero es interesante porque yo no sé a cuánta gente, si vos le llegás a preguntar, no en los lugares donde está la ultra ortodoxia musulmana, pero cualquiera que vive medianamente bien, si le gustaría vivir en un Estado palestino, te vas a sorprender de lo que te van a contestar. Hay un término en el Tanaj que se llama minga. Eso te van a contestar. Bueno, yo les haría, a ver si les parece una pregunta más, como para ir cerrando y después en todo caso abrir micrófonos. En relación, preguntó Edu Reches, volviendo un poco a la institucionalidad israelí, pregunta ¿cuál es el lugar de Netanyahu, como lo ven ustedes, en la política internacional? Poniendo como antecedentes, por ejemplo, que fue una de las personas a las que recurrió nuestro presidente Alberto Fernández cuando buscaba apoyos para la renegociación de la deuda externa. En relación a eso, pareciera que algo de lo que ustedes comentaban sobre la importancia internacional, por lo menos que tiene Netanyahu, es más o menos así. Netanyahu, si se propone para senador en los Estados Unidos, gana por goleada. Perdón, en una época decía que si Clinton se proponía en Israel para ser candidato a primer ministro, ganaba por afán. Sí, y también Sadat, en fin, claro, que siempre es bueno en casa ajena, ¿no? El que duerme en casa ajena se levanta más temprano, dice el refrán. A mí me gusta mucho el fútbol, yo soy futbolero. Entonces, cuando juega, y el profesor Itzik y yo tenemos un pecado común entre los dos, que somos, para nuestro oprobio, para nuestra vergüenza, somos hinchas de Atlanta. Atlanta es un equipo, ¿no es cierto?, que está en el fondo del pozo y continuamente ya nadie se acuerda cuándo estaba. Pero usted sabe, la madre y el cuadro de fútbol y el peluquero no se cambia. Así que a mí me gusta el fútbol y nosotros decimos en el fútbol, cuando se juega un equipo así de cuarta con un equipo de relevancia, decimos, bueno, no se puede saber lo que va a pasar. La pelota es redonda, se juega 90 minutos, son 11 contra 11, pero la realidad es que es verdad, se juega la pelota redonda, se juega 90 minutos, 11 contra 11, pero siempre gana Alemania. Eso es lo que sucede. Así hay disconformidad y hacemos manifestaciones y bombos y platillos y decenas de miles de personas y tiene 3 causas severas que pueden implicar cárcel, pero si hay elecciones mañana, gana otra vez las elecciones. Porque tiene una base de gente, como se dice sobre el peronismo, que el peronismo no es una ideología, sino que es un sentimiento. Netanyahu es un sentimiento, es algo que la gente ve, seguramente si lo analizamos desde la óptica freudiana, ves como el padre, ¿no es cierto?, el padre que tiene derecho y que hay que adherir contra viento y marea. Y es un hombre de estatura internacional, porque además que es egresado de las mejores universidades de los Estados Unidos, tiene un inglés súper perfecto, es un hombre que tiene carisma, que los griegos llamaban la carisma, y se le puso
Dios lo tocó y le proporcionó carisma, es algo que tiene fama internacional, que todo el mundo lo conoce y que se lo respeta muchísimo, también más afuera que adentro. Pero también aquí, también en Israel, tiene una base enorme y un volumen de votos que es muy difícil vencerlo. Y otra vez nos referimos que la izquierda, porque la discusión en Israel es entre derecha más dura y derecha más blanda, no hay una propuesta de izquierda. Y la izquierda no tiene una propuesta capaz de conquistar la voluntad popular, la voluntad de los votos que nos puede traer, que nos puede proporcionar una opción de gobierno. Netanyahu en el tema internacional es Gardel. Tiene un atractivo, tiene una pil enorme. Eso también, como todas las cosas, desde que inventaron la moneda, ustedes saben que cada situación tiene dos caras. Por otra parte, también ahora se está tomando el tema del antisemitismo. Y ese también, es decir, la connivencia enorme que tiene Netanyahu con Trump, dicen que nosotros somos los dueños del mundo, que dirigimos a los Estados Unidos, etcétera. Todo eso ustedes lo saben. Y ahora el antisemitismo antiguo, yo estuve 2 veces en Polonia. En Polonia no hay judíos, hay 3.500, 5.000 judíos. No hay judíos. Pero el antisemitismo vive, patea, actúa vivito y coleando. En todas partes ustedes lo ven en el teatro, lo ven en la vidriera de las casas, ven al judío otra vez así como representado. Pero ahora el antisemitismo ese, se usa el perfume de Chanel, se viste con ropa de Dior y se llama antisionismo, que es una forma, una transformación del antisemitismo. Y Netanyahu, que tiene mucha presencia internacional, muchísima presencia internacional, él estuvo en África hace unos meses, vinieron 6, 7 presidentes de las naciones africanas a encontrarse con él. Ustedes saben, un presidente que va a un lugar a encontrarse con, que representa un país de 9 millones de habitantes, que no es un país rico, que no puede ofrecer prebendas, etc. Tiene mucha presencia internacional. Y vamos a ver lo que sucede con los juicios. Nosotros tenemos mucha fe en el aparato judicial israelí, tenemos mucha fe en el aparato judicial israelí y se le hará un juicio justo. Veremos qué pasa. Así es, veremos qué pasa. Bueno, yo les agradezco, me parece que ya tenemos más de 1 hora. Yo los invito, primero les agradezco en nombre de todos y les propongo abrir los micrófonos y en todo caso hacerle alguna pregunta o más que nada saludarnos y lo que les parezca. De manera que cada uno puede desmutearse y saludar. Itzik y Iftach, muchísimas gracias. Realmente por lo menos hablo en nombre mío y creo que de todos. Jorge se tuvo que ir recién, Jorge Juan. Me parece que nos han dado una pintura muy fresca y muy actual de tal como se ve la cosa allá, que a nosotros nos sirve mucho para seguir pensando. Nos deja llena de preguntas para ver cómo seguirá la historia, ¿no? Siempre con la idea de que sea un poco más justo todo para todo el mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias desde Argentina y gracias a todos los que están acá. Gracias Susana, gracias Silvia, Pedro, un honor contar con vos en esta charla. Yo, si me permitís, presidente, sí. Primero me encanta poder decirte presidente. Ya pintabas pero quedamos que de esas cosas no se puede hablar. Y yo quiero... No, pues si yo hablo, vos hablás, y si hablamos los dos, clausuran. Bueno, miren, yo quiero primero decir la verdad. Yo me
me encapriché que había que hacer la actividad también con la gente del Max Ordo. Mi debilidad, no tengo que asumirlo. Pero me parece muy importante. Y en general la parte de protocolo la hace Iftag, pero si me permitís, Iftag, esta vez, yo primero quiero agradecerle. Segundo, que, como decía presidente, un día tan lindo con sol, no se puede mucho salir, más ustedes. Ayer hubo acá en uno de los canales una nota sobre qué pasa en Argentina con el encierro y todo lo demás. Nosotros estamos a punto de que comience un nuevo año. Yo les deseo y nos deseamos todos que tengamos un buen año, con mucha salud, por sobre todo con mucha salud. Un poco de parnuse nos va a venir mal. Y nuevamente gracias por haber estado, por habernos permitido compartir con ustedes esta charla de café. Que tengamos un año excelente, con mucha alegría, con mucha esperanza de que las cosas van a salir bien. Nosotros, esa es una característica de los sionistas. Cuando otros duermen, nosotros soñamos. Cuando otros piensan, nosotros trabajamos. Y tengo la esperanza de que sea un buen año, de que tengamos muy buenas noticias y que tengamos oportunidad de volver a encontrarnos y con alegría, con optimismo, y que sea una buena época, que tengamos que nos lo merecemos entre nosotros, ¿no? Correcto, porque no acá hace sombra. Yo creo que sí. Mira, el año pasado pensábamos, qué horrible, ojalá sea mejor. Ahora ya extrañamos el año pasado, ¿no? Así que es muy difícil que sea peor que este. Sí, señor. Pero, sí, señor. Sí, ojalá. Comparto esos deseos y me imagino que todos lo compartimos aquí. Estoy viendo las caras de todos y, por supuesto, agradezco en nombre de todos a ustedes. La charla va a quedar, finalmente se pasó por Facebook, después de algunos problemas técnicos, y después va a quedar grabada para que en el canal de YouTube del institucional se pueda ver cada vez que uno quiera. Así que muchísimas gracias a todos. Un aplauso. Muchas gracias. Shana Tova a todos. Shana Tova. Muchas gracias. Shana Tova. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.